Buenos días con todos, bienvenidos a esta nueva jornada de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, sección Pichincha, a su 21º Congreso Internacional. Es un gusto para mí poder presentar en esta mañana a la doctora Gisela Sánchez, quien va a participar en el día de hoy con una interesante conferencia sobre COVID-19 en pacientes pediátricos oncológicos. La doctora Gisela Sánchez es especialista en hematología pediátrica y oncología pediátrica. Tuvo su adiestramiento en trasplante de médula ósea en pediatría. Actualmente es médico tratante del Hospital Metropolitano y médico tratante de Solca de Quito. Bienvenida, doctora Sánchez. Comenzamos con su conferencia. Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores. Esta mañana pues he tenido el gusto de presentar lo que nos ha pasado con los pacientes por infección con COVID-19 oncológicos. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, está perfecto. Listo. Bueno. Vamos a hablar acerca de lo que nos ha pasado en esta época tan complicada en nuestros pacientes oncológicos pediátricos. Y antes de eso vamos a hacer un poco de historia. Cada año, cerca de 429,000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años se espera van a desarrollar cáncer, con una sobrevida mayor a 5 años al 80% en países desarrollados. Estos son apenas 45,000 pacientes. Y menos del 30%, es decir, 384,000 pacientes en países de medianos y bajos recursos. Esta gran diferencia se debe a equipos multidisciplinarios, investigación, acceso a medicamentos, hospitales, no abandono. Y miren la inequidad que existe en nuestros pacientes, mientras que el principal problema de los pacientes en países desarrollados es las recaídas. Nosotros tenemos problemas como el no diagnóstico, el no tratamiento, el mal diagnóstico, el abandono. Bueno, les decía que el espectro de la enfermedad era variable, desde asintomáticos hasta pocos síntomas, a enfermedades severas. Los pacientes y los ancianos que estaban recibiendo tratamientos inmunosupresores tenían alto riesgo de desarrollar enfermedad severa con falla respiratoria, y los pacientes que reciben quimioterapia tenían anormalidades cuantitativas y cualitativas significativas en la función de las células T y los niveles de inmunoglobulinas, y esto perdura incluso mucho tiempo después de terminar la quimioterapia. En febrero, pues, fue el primer caso ya reportado en el país, y en marzo se declaró el estado de emergencia. Inicialmente no sabíamos qué pasaba en los niños que eran inmunocompetentes. Se hablaba que la enfermedad severa en niños era rara. Y empezó en Nueva York el primer reporte de un síndrome proinflamatorio con características de enfermedad de Kawasaki en 17 pacientes. Ninguno tenía cáncer. Dentro de las principales anormalidades hematológicas que se reportaban en estos niños eran linfocitopenia, neutrofilia, hemoglobina baja, plaquetas bajas y exámenes o laboratorios con reactantes de inflamación elevados como el dímero D, fibrinógeno, proteína C reactiva y pruebas de función cardíaca alteradas. Empezaron la publicación en pacientes pediátricos, donde los primeros en reportar fueron los chinos, donde fue inicialmente la pandemia, 2,143 niños, con una media de 7 años, un adolescente murió. Y en Nueva York, donde reportaron 6% de pacientes menores de 18 años. Empezaron ya reportes de qué pasaba con los pacientes oncológicos pediátricos al saber que el cáncer es una prioridad en salud global porque crea una situación de vulnerabilidad, con reporte de alto riesgo inicial de complicaciones serias que deberían tener pronta atención con personal entrenado. Ellos reportaron inicialmente menos 1% de mortalidad, y en estos pacientes inicialmente no se reportó síndromes multisistémicos inflamatorios. Las características de la enfermedad en los pacientes con cáncer, niños, estaban limitadas a reportes y descripción de casos. La mayoría de reportes iniciales hablaban de enfermedades leves y autolimitada. No se sabía con exactitud cuál era la incidencia de COVID en los niños con cáncer, pero empezaron ya a haber reportes donde había mayor incidencia que el resto de la población en general.
Los datos eran limitados y súper heterogéneos porque había mucha diferencia dependiendo de dónde estos eran reportados, desde mortalidades de 0% hasta mortalidades sobre el 10%. Una de las ventajas que tenían nuestros pacientes es que ellos ya usaban mucho antes de la pandemia mascarilla, tenían conocimiento de higiene de manos y evitaban estar expuestos a muchas personas. Reportes tempranos en China sugerían que la malignidad, es decir, que el cáncer y la quimioterapia podía ser un factor de riesgo para enfermedad severa. Ellos reportaron 171 niños con COVID, de los cuales 3 ameritaron ventilación mecánica y 1 tenía leucemia linfoblástica aguda. La Sociedad Francesa reportó enfermedad severa en 33 pacientes, de los cuales 2 tenían cáncer. En cambio, Nueva York, del otro lado, reportaba bajas tasas de mortalidad y morbilidad. La Sociedad Americana de Hematología reportaba una mortalidad del 5.3% y empezaron a haber registros filipinos con 2.7% de mortalidad y San Jude con 4.6% de mortalidad. ¿Cuáles fueron las recomendaciones iniciales en China en estos pacientes? En pacientes que podían estar en casa, permanecer todos en casa, los pacientes infectados en una habitación separada, usar mascarillas en casa, lavado de manos frecuentes, y en los pacientes hospitalizados, proveerles de mascarillas, promover el lavado de manos. Se tuvo que disminuir en las habitaciones donde se compartían habitaciones a 3 metros entre 2 pacientes, no salir de la habitación. Esto costó muchísimo que los padres entiendan que no podían estar de habitación en habitación. No visitas, no sabíamos a quién dar inmunoglobulinas y dar a todos los pacientes. Y esto fue una de las cosas que no se pudo hacer en todos los hospitales por costos, es que pacientes asintomáticos y sintomáticos y sus cuidadores, en ellos recomendaban hacer PCR, tomografía, anticuerpos e inmunoglobulinas. Otra de las conclusiones y recomendaciones que sacaron en abril del 2020 en pacientes sintomáticos era que el examen de sangre no era decisivo para nada, porque la complicación más frecuente en estos pacientes, como todos sabemos, es la neutropenia febril, que el examen clínico completo era lo más importante, detallando con signos de choque temprano en los pacientes, signos de dificultad respiratoria. La tomografía no servía porque podía estar alterada en otro tipo de infecciones. Los anticuerpos podían ser falsos negativos. El gold estándar era hacer el hisopado nasofaringio, orofaringio o anal en los pacientes que se podía, y teniendo mucha precaución en pacientes con trombocitopenia en el hisopado nasofaringio o alteración en los tiempos de coagulación, porque podíamos tener sangrado. De hecho, tuvimos una paciente que fue hisopada en un hospital, llegó al hospital e hizo una insuficiencia renal porque estaba sangrando con hipoxia hipóxica a largo tiempo. Contrariamente a los hallazgos que se reportaban en pacientes pediátricos normales con COVID-19, empezaron ya a haber estudios en que reportaban que los pacientes oncológicos sí eran más susceptibles a tener enfermedad severa asociada por el COVID-19. Hubieron estudios iniciales, como este estudio reportado por los mexicanos, donde encontró una sobrevida del 100%, y con tanta diversidad de datos, en 3 semanas se unieron los principales representantes de organizaciones de cáncer en el mundo, donde tenían que sacar consensos, porque teníamos que saber qué seguir haciendo con nuestros pacientes, donde ellos debían continuar con quimioterapia y ayudar a tratar las complicaciones que venían por las infecciones por SARS-CoV-2. Consensos de expertos con recomendaciones donde llegó primero la pandemia, consensos de China, consensos de Italia, de Lombardía y de España, ayudaron mucho a saber qué hacer con estos pacientes. Se unieron organizaciones como la CIOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, la Europea, el Children Oncology Group, el San Jude y demás organizaciones de cuidados intensivos, donde se recomendaron adaptaciones en los hospitales, cambios en tratamientos iniciales. No sabíamos con exactitud cómo era la pandemia y sobre todo el retrasar ciertos tratamientos porque hubieron cambios en los servicios de patología, de laboratorio, radiología, radioterapia, que inicialmente fueron todos canalizados hacia los adultos, tanto por el espacio físico como el personal. Dentro de las recomendaciones es todos los niños con sospecha de cáncer deben ser investigados sin demora. En cáncer avanzado, dar terapia interina, es decir, los pacientes que venían infectados con diagnóstico inicial, por ejemplo, en leucemia, iniciábamos con tratamiento con corticoides. Si el paciente estaba estable o asintomático, iniciábamos tratamiento de inducción. Si eran presentaciones no emergentes, esperábamos que el paciente se recupere de la infección por COVID-19.
En leucemia linfoblástica aguda había interrupción del tratamiento si el paciente estaba asintomático. En linfoma de Burkitt, la recomendación era no hacer interrupción en el tratamiento. En el linfoma de Hodgkin, continuar con quimioterapia, pero separaron los tratamientos de radioterapia. En el retinoblastoma, las evaluaciones de anestesia general oftálmica también tuvieron que ser retrasados. El tumor de Wilms se continuó con quimioterapia hasta que pueda operarse, al igual que los gliomas de bajo grado, continuar con quimioterapia. Se recomendó que ahora más que nunca continúen los cuidados paliativos, que se provea enfermería de trajes de protección todo el tiempo, que se manejen las infecciones como se venían manejando, más la asociación del coronavirus. Y uno de los principales problemas, tanto en el país como a nivel mundial, fueron los productos sanguíneos, los distanciamientos en las donaciones, del miedo de la gente de ir a los hospitales. Tenían miedo de que el coronavirus se pasaba a través de los hemoderivados, hizo que durante un muy buen tiempo se escaseen los hemoderivados y los procedimientos, pues a quién testear, a quién no, retrasarlos por la dificultad en tener pruebas rápidas al inicio y la posibilidad de que vayan menos al hospital. Sin contar la ansiedad que creaba en las familias de pensar que su hijo podía ser infectado y si podía salir de la enfermedad cuando escuchaban todo lo que pasaba a nivel mundial, pérdida de familiares y personal por el coronavirus. No estábamos preparados para teleconferencia. Se cambió en los pacientes que podían la quimioterapia oral y definitivamente se espaciaron los controles para que no accedan al hospital. ¿Cuáles fueron los estudios que más se reportaron? Pues este es uno de los principales estudios. Este recogió muchos estudios de caso control reportados en el mundo, donde habían reportes del Perú, de Italia, de Estados Unidos, de España, los mexicanos y otras naciones, donde dentro de las principales cosas vieron que la mayoría para testearlos hacía una prueba de PCR. Lo más frecuente asociado eran las malignidades hematológicas como la leucemia linfoblástica aguda. Los síntomas más frecuentes fueron la fiebre, la tos, problemas del tracto respiratorio, hipoxia. 63 pacientes fueron asintomáticos, seguido por síntomas leves, síntomas severos y posterior síntomas moderados. Las alteraciones radiográficas se mencionaron en 59 pacientes, donde lo más frecuente era la consolidación y muy pocos pacientes tenían tomografías, de los cuales solo 12 tuvieron alteraciones como opacidad en vidrio esmerilado, consolidación y opacidades reticulares. Dentro del tratamiento, la media de hospitalización fue 12.5 días y un 10% de pacientes necesitaron ingreso a terapia intensiva. En cuanto a las modificaciones y al tratamiento, pues sí hubieron retraso en quimioterapia en la mayoría de pacientes y hubieron modificaciones en el régimen de tratamiento. En cuanto a que les dieron, pues 7 sí tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico y tuvieron todos los tratamientos que se dieron en todas las diferentes fases de la pandemia. En los adultos, pues también tuvieron nuestros pacientes, tuvieron hidroxicloroquina, corticoides, ivermectina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, remdesivir, tocilizumab, oseltamivir, y de hecho tuvieron pacientes que tuvieron plasma convalescente. Ellos reportaron una mortalidad del 4.9%, la gran mayoría se recuperó. Este otro estudio testeó a 1.200 pacientes, de los cuales los positivos tuvo sintomáticos, nuevamente enfermedad leve fue lo más frecuente, seguido por enfermedad severa, después por enfermedad moderada. Los síntomas muy parecidos, fiebre, tos, distrés respiratorio, vómito, mialgias y fatiga en los niños. El tratamiento similar a los anteriores, hidroxicloroquina, plasma convalescente, y aquí se adicionó el uso de factores estimulantes de colonias y la profilaxia o tratamiento de anticoagulantes en los pacientes con una mortalidad del 4.1 pacientes. ¿Qué también pasó? Varios países empezaron a reportar casos con el Hospital St. Jude, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y la Alianza Global, para ver qué pasaba en el mundo y tratar de saber cómo les iba a los pacientes. Estos son todos los países que reportaron. Nosotros también reportamos datos en esta base de datos, donde se vio que la población más frecuente eran los niños de 5 a 9 años, seguida por los 10 a 14 años y los de 1 a 4 años. Enfermedad leve tuvo en la mayoría, seguido por enfermedad asintomática, pero hubo un 18% de pacientes que tuvieron enfermedad crítica y severa.
En cuanto a los síntomas y órganos afectados, tuvimos unos síntomas en el 42%, respiratorios, problemas del tracto orofaringeo, gastrointestinal, neurológico, dermatológico y cardiovascular, que fue lo reportado. Y miren que en el grupo de pacientes que eran más de 10 años y que eran adolescentes tuvieron enfermedad más severa que los niños más pequeños, y los niños que tenían obesidad tenían enfermedad moderada y severa más frecuente que aquellos que no eran obesos. ¿Cuáles eran las comorbilidades más frecuentes? Pues ninguna fue lo más reportado, pero hubieron altas dosis de quimioterapia, enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas, al igual que la obesidad como causas de comorbilidad. El conteo de linfocitos absolutos, pues cerca del 40% tuvo menos de 1000 linfocitos absolutos. El conteo de neutrófilos absolutos, un poco más del 30%, tuvo neutrófilos menos de 1000. Y en todos los grupos de pacientes hubo alteraciones hematológicas, disminución en los linfocitos, disminución en la hemoglobina, disminución en los neutrófilos absolutos, al igual que disminución de las plaquetas, siendo obviamente mayor en las enfermedades severas, pero que finalmente todos estos se recuperaban en el tiempo. ¿Cuáles fueron los tratamientos que más se administraron? Pues aquí sí fue un poco más, con más conocimiento de causa. El 71% no necesitó tratamiento dirigido para el coronavirus, pues muchos se observaran, seguidos por la citromicina, los corticoides, el remdesivir, inmunoglobulina y todos los que habíamos hablado hace un momento. En cuanto a las modificaciones del tratamiento, no se dio terapia dirigida al cáncer inicialmente en el 18% de pacientes, no hubo tratamiento de modificación en el 35% de pacientes, se redujo la quimioterapia en el 5%, se paró la quimioterapia en el 37%, se retrasó los tratamientos de radiación y cirugía. Estas fueron las modificaciones que inicialmente se hizo en el mundo. ¿Qué pasó en el Hospital Solca, que es el Hospital Oncológico Pediátrico, Hospital Oncológico General, donde tenemos un ala oncológica pediátrica? Tuvimos 60 niños infectados desde el inicio de la pandemia hasta julio del 2021, donde los más frecuentes infectados fueron los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, seguido por los tumores sólidos, los linfomas, los controles. Los hombres fueron los más afectados. La incidencia por edad fue muy parecido a lo reportado por el SANJUD, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y el resto del mundo, de 4 a 10 años, seguido por los niños mayores de 11 a 15 años y los de 16 a 18 años. Síntomas, pues el más frecuente fue tos, seguido por la fiebre, ninguno, ni problemas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, vómito, básicamente. Tuvimos una mortalidad del 3.3%, tuvimos 6 pacientes que fallecieron, 2 por COVID, no en el hospital. Nosotros no podíamos tener pacientes intensivos inicialmente por COVID, teníamos que referirlos. Sabemos que los 2 pacientes que se refirieron, estos 2 fallecieron. El uno tenía adicional una toxicidad por metotrexate y el otro ya estaba 3 semanas en recuperación. 3 tuvieron progresión de enfermedad sin que tenga nada que ver con el coronavirus, y esta toxicidad fue esta chiquita que les contaba que tuvo una leucemia permielocítica aguda que hizo una insuficiencia renal lastimosamente porque había estado sangrado después del hisopado. El contacto previo, todos tenían contacto previo que eran sus padres, y aquí fue interesante porque incluso los pacientes que estaban largo tiempo hospitalizados, que inicialmente tenían una prueba de COVID negativo, el hecho de que en algún momento cambiaron el familiar, pues ellos se infectaron. La gran mayoría de pacientes estuvieron ambulatorios. Tuvimos reinfección en el 5% de pacientes. De hecho, tuvimos 2 niños que tuvieron por 3 ocasiones infección por SARS-CoV-2, al igual que sus familias. En estos pacientes en los que se testeó el dímero D, que fue el 40%, el 23% tuvo dímero D elevado. De este 40%, el 30% tuvo ferritina elevada. El 15% tuvo una proteína C reactiva sobre el 100%, una procalcitonina elevada en el 10%, una radiografía anormal reportada en el 27% de pacientes, y tuvimos pacientes que tuvieron grados de neutropenia en el menos de 1000 en el 40%, menos de 1500 en los linfocitos absolutos, que fue la mayoría en el 65%,
hemoglobina menos de 10 en el 28% y trombocitopenia menos de 150,000 en el 20% en estos pacientes que se testearon. Dentro de los pacientes que se hospitalizaron, el 62% necesitó y requirió oxígeno. En estos pacientes hospitalizados, el 58% ameritó tratamiento con corticoide, el 35% necesitó anticoagulación. Y vimos que los pacientes, cerca del 75%, tenían neutropenias entre severas y profundas menos de 1000 y tuvieron mucho más radiografías anormales que el resto de la población. El 96% tuvo linfocitos absolutos menos de 1500 y el 35% tuvo plaquetas menos de 150,000, similar a lo que dice la literatura y que es lo que pasa con los pacientes inmunocompetentes. Dentro de las principales conclusiones, pues para nosotros fue que la pandemia fue un reto sin precedentes para la mayoría de subespecialidades, en el que compartir experiencias ayudaron en la decisión de tratamiento y toma de decisiones oportunas y qué hacer con nuestros pacientes. Los pacientes oncológicos pediátricos no tuvieron mayor mortalidad pese a su comorbilidad. Inicialmente pensamos que nos iba a ir peor, pero pues pienso que con terapia dirigida, tratamiento oportuno, se puede salvar a la gran mayoría de estos niños. La dificultad de acceso a los sistemas de salud, la movilidad, la falta de conocimientos hicieron que el ir a los hospitales de tercer nivel se vea limitada, incrementando los casos con enfermedad avanzada. Eso pasó y creo que pasó en la gran mayoría de países, en donde otra vez vimos pacientes ciegos por afectación del sistema nervioso central en leucemia, tumores grandes o tumores cerebrales de difícil abordaje quirúrgico. La educación en las medidas de higiene que tenían antes los pacientes y sus familias ayudó mucho en el autocuidado y la protección de los mismos. Es eso lo que les puedo comentar. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta. Ok. Mil gracias, doctora Sánchez. Qué excelente conferencia respecto a este tema tan importante que es el COVID-19 y sobre todo que nos comparte experiencias incluso de nuestro propio país, que creo que eso le da un realce muy importante. Mil gracias, una muy interesante charla. Respecto a las preguntas, serán receptadas y las transmitiremos al final de estas primeras 3 charlas, de este primer panel que vamos a tener. Mil gracias de nuevo, mi doctora Sánchez. Gracias a todos. Okay, gracias. Bueno, buenos días con todos y continuando con el programa, vamos a abordar un tema bastante interesante, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy sobre abordaje del osteosarcoma en esqueleto inmaduro, perlas, controversias y logros. Nuestro conferencista el día de hoy es el doctor Felipe Criollo, de aquí del país. Es un médico especialista en ortopedia y traumatología, con una superespecialidad en ortopedia oncológica. Él es ortopedista del Solca Núcleo Quito, docente en el Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, ortopedista oncológico en el Hospital Carlos Andrade Marín, docente del Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central para el posgrado de ortopedia y traumatología, habiendo recibido un premio a la investigación médica en el 2019 y tiene una publicación en el artículo de la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología de hemipelvectomías en errores de fracturas patológicas del 2009. Es un placer tenerlo acá el doctor. Vamos a escuchar su muy interesante conferencia y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Felipe Criollo Palacios, soy ortopedista oncólogo de Solca Núcleo de Quito. Me agradezco mucho a la organización de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por invitarme a esta conferencia sobre abordaje de osteosarcoma en esqueleto inmaduro, perlas, controversias y logros. El nivel de dificultad del tratamiento de esta enfermedad, lastimosamente debido a la pandemia, ha incrementado porque nos encontramos frente a tamaños tumorales importantes que afectan mucho la supervivencia global, como todos sabemos, y también afecta pues el éxito de las cirugías como tal. Nuestro afán siempre ha sido manejar este tipo de enfermedades de una manera objetiva
y realizar la cirugía de una manera técnica, siempre y cuando nos permita, pues, dar una mejor funcionalidad de la que fuera con una exoprótesis como tal. Entonces, para la base de toma de decisiones, pues hemos visto que debido a la gama de tratamientos o de esquemas quirúrgicos, tenemos que conversar, abrir el campo de una manera multidisciplinaria más fuerte de lo que teníamos antes debido a los pronósticos que manejamos con este tipo de pacientes. La comunicación entre especialidades es vital, tanto para decidir los márgenes, decidir la técnica quirúrgica, el abordaje, por dónde entrar a hacer nuestra exéresis y si es que este paciente se va a beneficiar o no del mismo debido a que tenemos mayor frecuencia de diagnóstico de osteosarcoma, pero ya con enfermedad metastásica pulmonar, que aún así pues hemos hecho cirugías de salvamento porque hemos visto que nuestros pacientes tienen una supervivencia mayor a 2 años con una quimioterapia adecuada a pesar de tener metástasis pulmonares. Lo primero que debemos hablar es que el paciente está mentalmente preparado, hacer énfasis en el consentimiento informado y valorar la capacidad mental del paciente y de los familiares para entender cuál es el riesgo del procedimiento en sí, riesgos inherentes de la parte quirúrgica y la parte posquirúrgica en la que tienen que cuidar su cirugía, el constructo de alta complejidad, que también tiene su costo importante, tanto monetario como social, por el desgaste familiar también que puede tener que cuidar una prótesis de una manera que quizás nunca lo conocieron. Entonces es importante hacer este abordaje del consentimiento informado siempre con psicología al lado. Y esto es muy importante, valga la aclaración, porque son ellos, esta parte del equipo, la que nos va a ayudar a que el paciente y los familiares comprendan, entiendan las limitaciones que esto va a tener. Porque no va a quedar esto, no va a dejarle al paciente como un niño biónico o como un paciente con una funcionalidad mucho mejor a la que tenía antes. Un implante metálico tiene su vida útil promedio y tienen también su desgaste. Entonces, si el paciente y los familiares no están en este nivel de entendimiento, tenemos el advenimiento de complicaciones muy cercanas a realizar o terminar en una amputación. En este caso, por ejemplo, el desgaste de un implante de 2 años de evolución debido a la actividad física que el paciente realizaba, un salvataje de tibia proximal que fue desgastado con actividad deportiva, pues terminó con revisión y el paciente con reacciones inflamatorias recurrentes debido a metalosis. Y con la liberación de estas partículas, pues en el tejido y se impregna en el mismo y la reacción inflamatoria pues sigue siendo recurrente. Se debe entender no solamente con la parte médica, sino también tratar de explicar a los familiares del paciente el por qué se está tomando la determinación de este tipo de cirugías. Primero, que el mejor entendimiento del crecimiento tumoral y de su biología hace que nosotros podamos confeccionar este tipo de salvamentos, este tipo de reconstrucciones, de una manera un poco más técnica, depurar las técnicas quirúrgicas, entre ellas la obtención de márgenes quirúrgicos apropiados, discusión de cuál es el mejor margen, a pesar de tener un menor espacio para poder realizar estos tipos de exéresis debido a los tamaños tumorales. La ventaja del uso de la quimioterapia de neoadjuvancia, pues es importantísimo esto porque es la quimioterapia la que nos va a permitir aislar la zona reactiva y hacer una cirugía más limpia con menos riesgo de sangrado. La incisión y las técnicas de disección que permiten este tipo de cirugías también es importante depurarlas y conversar esto con el patólogo y con el imagenólogo porque no siempre vamos a seguir un parámetro de una disección lateral o medial, sino que el tumor a veces nos va a decir por dónde tenemos que ir de acuerdo a su tropismo o su crecimiento. El entendimiento de la biomecánica musculoesquelética, principalmente en esqueleto inmaduro, es importante porque el crecimiento es nuestra perla angular, nuestra perla y nuestra piedra angular para cuidar como tal. Entonces necesitamos ser lo menos dañinos, destruir la menor cantidad de cartílago de crecimiento, no topar los cartílagos de crecimiento siempre y cuando sea posible. Y para ello debemos depurar el entendimiento de los materiales que vamos a emplear para este salvamento y de las técnicas quirúrgicas en global, con todo lo que acabamos de mencionar.
Un salvamento efectivo se divide en tres fases. La primera fase es la exéresis del tumor con la confección adecuada del margen oncológico y de colgajos que nos van a permitir hacer un cubrimiento final de todo lo que habíamos realizado durante la cirugía. La fase 2 se refiere a la reconstrucción esquelética propiamente. Esta puede ser realizada con técnicas de reconstrucción biológica o con reconstrucciones eh, metálicas, con prótesis metálicas, mega endoprótesis, que llegan a ser costosas, pero que ventajosamente en nuestro sistema de salud las tenemos y de una amplia gama y muy buena calidad. La fase 3 es la fase de reconstrucción de las palancas musculares y de los colgajos de cobertura de los constructos que tengamos que realizar durante la cirugía de salvamento. La fase 3 es muy importante porque la rotación de colgajos musculares o el uso también de cirugía plástica hoy en día ha sido muy importante para poder tener salvamentos efectivos. Sin embargo, a pesar de que cuando estos salvamentos llegan a ser exitosos, sí, también existe un riesgo de complicaciones, principalmente de infecciones con tiempos quirúrgicos prolongados y de riesgos de transfusiones importantes. Entonces, cuando hay este tipo de cirugías con advenimiento de cirugía plástica, el paciente en el transquirúrgico puede llegar a sangrar 800 centímetros cúbicos y con esto, pues, con el incremento de la necesidad de hemocomponentes y derivados, manejar la profilaxis antibiótica de una manera bastante importante, bastante depurada, valga la redundancia, con este tema, porque esto nos va a permitir, pues, disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces vemos hoy en día tumores de gran tamaño que, bueno, han permitido en cierta forma realizar una exéresis con una reconstrucción efectiva. Sin embargo, es importante hablar que al conversar con anatomía patológica, la valoración de los márgenes llega a ser un punto muy crítico. A pesar de que nosotros confeccionamos el margen cubierto con tejido normal a su alrededor, debido a los grandes tamaños tumorales que hoy en día vemos, los márgenes llegan a ser prácticamente estrechos o casi estrechos en ciertas porciones del tumor, principalmente cuando tenemos que separar el tumor del paquete neurovascular. Entonces, es el patólogo el que nos va a decir cuán cerca estuvimos o cuál es el tamaño de nuestro margen, pero nosotros tenemos que indicarle al patólogo cuál es el margen que a mí me preocupa en primera instancia. Entonces yo llego a patología y le digo, mira, esta parte de acá es por donde está el paquete neurovascular, es la parte más estrecha, es la parte más pegada que estábamos viendo durante la cirugía. Por favor, valórame cómo está esta parte para yo saber si es que necesito una ampliación de márgenes o me quedo tranquilo. Necesito que me valores si es que tengo yo un margen estrecho, este margen lo confecciona una fascia o un perinicio. Si es que la respuesta del patólogo es positiva hacia la conservación de un perinicio antes del tumor, estamos hablando de un margen oncológicamente efectivo debido a su cercanía al paquete neurovascular. Sin embargo, incrementa el riesgo de metástasis a los 3 años, metástasis a nivel pulmonar cuando ocurre esto. Entonces, esto es relativo al tamaño del tumor en su relación con el tamaño del margen oncológico que se pueda llegar a realizar. La resección completa con un margen adecuado es exitosa con fascia o grasa que cubra al tumor. Sin embargo, la cercanía del paquete neurovascular puede producir un peor resultado, dejando la enfermedad microscópica en este sitio. Todavía llega a ser un poco controvertido y estamos nosotros, pues, esperando a ver nuestros resultados en el seguimiento de un tiempo no muy lejano, hasta 3 años podemos ver este tipo de resultados, pero es lo que hemos tenido que hacer en estos días debido a los problemas de los tumores de gran tamaño. Una indicación absoluta de amputación es cuando al menos la hemicircunferencia del vaso sanguíneo está siendo tomada por el tumor. O sea, cuando la hemicircunferencia rodea el vaso principal más de 180 grados, ¿sí? 181, 87, 90 grados, ya pues estamos hablando de una indicación absoluta. Si es que tenemos de 180 a menos, 180 grados a menos, pues podemos hacer una exéresis haciendo un corte de la pared vascular que nos ayude, pues básicamente cirugía vascular para realizar un parche con vena safena o una prótesis vascular, ya sea de vena o arteria o del vaso sanguíneo que esté comprometido. Esto puede incrementar el riesgo de complicaciones, pero da una esperanza para realizar
una cirugía de salvamento. Cuando tenemos que hacer este tipo de cirugías, no es recomendable utilizar el constructo definitivo de el salvamento, sino tratar de usar espaciadores, que hablaremos más adelante. Otra indicación absoluta de amputación es cuando no existe palancas musculares, no existen músculos que puedan cubrirme al implante o que puedan devolver la función básica de la articulación que está comprometida. La denervación principalmente es una indicación relativa, es una contraindicación relativa, pero cuando existe una denervación de un grupo muscular principal o de 2/3 o de 2 de 3 compartimentos importantes, pues ya tenemos que hablar de una amputación. El uso de injertos, esto es un tema que a la escuela estadounidense pues no le gusta hablar de que sea algo muy bueno porque son cirugías largas, son cirugías prolongadas, pero cuando estas cirugías tienen éxito a pesar de su alto índice de complicaciones en global, pues son muy buenas porque dan una reconstrucción biológica con una alta durabilidad, mucho mejor que se pudiera obtener con un implante megaprotésico. Cuando el 80% de los injertos son retenidos, que es la estadística global de éxito de estos, la recuperación es bastante buena y los pacientes pues pueden llegar a ser casi que asintomáticos después de todo el sufrimiento de un tratamiento oncológico como tal. Como les había mencionado, cuando existen este tipo de problemas vasculares, problemas con cobertura de tejidos blandos o cuando no existe disponibilidad inmediata de los injertos, se puede hacer una reconstrucción en 2 tiempos. Y es algo que ha traído un poco de controversia y discusión en mi servicio, porque debido a la carencia de injertos, pues hemos tenido que hacer unas reconstrucciones con espaciadores. Muchas de las veces lo hacemos cuando encontramos tumores intercalares en el fémur. Pues esto quiere decir que no son distales ni proximales, son en la diáfisis, y la exéresis pues, nos permite hacer este tipo de reconstrucciones utilizando un alma que la compone un implemento metálico, un clavo o una placa. El implante tiene que ser colocado de una manera depurada, bien clara para que el paciente entienda qué es lo que está pasando y pueda recuperar sus articulaciones, tanto proximales como distales, con los rangos de movilidad. Tenemos entonces que un año posterior a su quimioterapia, ¿sí? un año posterior a su cirugía, debiendo haber terminado ya su quimioterapia, este paciente, logramos obtener un injerto de fémur que fue colocado en el sitio después de haber sido retirado el espaciador. Y al momento pues tenemos una evolución bastante buena del paciente, casi asintomático, no tenemos cojera con él y tiene una función articular pues exquisita. No existe tampoco discrepancia de longitud de miembros y tenemos pues una integración y una consolidación espectacular con este tipo de elementos. Cuando se llega a esta fase es cuando nosotros podemos hablar del éxito de la reconstrucción con los injertos, que a nuestro criterio no tiene que ser retirado del arsenal de reconstrucción en este tipo de problemas. Hablábamos de que este tipo de reconstrucciones tienen altos índices de complicaciones, pero son bastante llevaderas con cirugías que pueden reparar este tipo de problemas. En el caso de pseudoartrosis, que llega al 14%, pues puede ser suplida con una reosteosíntesis y con injertos de su propia cresta ilíaca que permitan una consolidación adecuada. Artrosis, cuando son injertos masivos osteoarticulares, en el 12%. La inestabilidad de la articulación pues, puede ser bastante común si no se tiene en cuenta ligamentos y cápsulas articulares. Y cuando las osteosíntesis sufren fatiga o se rompen, siempre y cuando haya sido acompañada con una pseudoartrosis. Las infecciones, reabsorciones y fracturas son bajas, cada vez son más bajas también, las fracturas son de 5% como índice global, pero estas ocurren cuando existen fallas con las osteosíntesis y no se ha protegido pues con un alma metálica el injerto cadavérico que tiene que pasar por una fase biológica de remodelación también. Los compuestos holoprotésicos también son bastante importantes y bastante interesantes. El problema con los
injertos osteoarticulares es que el hueso espondral, como es un hueso muerto, entonces tiende a colapsarse con facilidad y esto causa artrosis. Muchas de las veces estas artrosis son asintomáticas, pero causan limitaciones de movilidad. En este caso, por ejemplo, de una niña que a sus 12 años debutó con un osteosarcoma de húmero proximal, había sido colocada una megaendoprótesis de su húmero, pero con el tiempo esto causó una osteolisis de la fijación de la prótesis hacia el hueso nativo como tal. Debió revisarse esto, pero intentamos nosotros hacer una recuperación del stock óseo utilizando pues un injerto cadavérico de húmero. Como esto trae problemas con la parte de reconstrucción del húmero como tal, de la cabeza a la porción articular, decidimos colocar una prótesis metálica que le permita pues recuperar un poco de movimiento, ya que esta paciente había conservado músculos como pectoral mayor y dorsal ancho, que le permitía un movimiento de bamboleo o flexo-extensión en péndulo de su hombro. Tenemos entonces la confección de una técnica depurada de osteosíntesis con doble placa y su implante metálico de la prótesis parcial de húmero, en la cual pues vemos en el transquirúrgico cómo existe una estabilidad absoluta, no hay luxación de su hombro, con una reconstrucción capsular y ligamentaria pues bastante importante. Como habíamos mencionado, es una evolución independiente de cada caso. Los factores pronósticos adversos para una recurrencia local tienen que ser hablados y discutidos hoy en día debido a los tamaños tumorales importantes que tenemos, pues con los pacientes y los familiares, no solamente la recurrencia local, sino la probabilidad de recaída de la enfermedad y con ello la supervivencia del paciente en 5 años. La duración de los síntomas, más de 3 meses, también trae un pronóstico adverso. Una extracompartimentalización importante con un tumor óseo de más de 8 centímetros también es un factor de pronóstico adverso. El grado histológico alto con este tamaño tumoral también es otro de los factores. Y los márgenes no efectivos pueden traer pues complicaciones con la predicción de la supervivencia global a 5 años. Las fracturas patológicas también son importantes porque pueden ser un factor que defina una amputación o que nos puede ayudar, si es que se maneja de una manera adecuada, nos puede ayudar a hacer una reconstrucción y un salvamento de alta complejidad. No se emplea radioterapia, excepto en tumores en los cuales la cirugía sea bastante complicada por su cercanía a estructuras vitales o una cirugía de una exéresis puede ocasionar la muerte del paciente. Las decisiones no oncológicas con necesidad de reintervención pues tienen una tasa de recurrencia local global de hasta el 21.4%, hablando de osteosarcoma. Sin embargo, cuando hablamos de una cirugía de reintervención, la mayoría de veces, gracias a Dios, hablamos de cirugías que han tenido márgenes estrechos, más no márgenes R1 o R2. Principalmente se intenta realizar una cirugía con margen R0, o sea, una cirugía amplia. Cuando los márgenes, como habíamos hablado anteriormente, logran ser, si son estrechos, logran tener una fascia o grasa o una porción anatómica que separe al tumor del resto del área quirúrgica, pues podemos hablar de un margen oncológico efectivo. Pero cuando los márgenes son demasiado estrechos, la tasa de recurrencia local es del 21.4%. La tasa de enfermedad metastásica sube e incrementa en un 13.7%. El estado del margen y la recurrencia local en hospital base o servicio base de alta complejidad puede ser tan variable como del 7 al 42%, y esto tiene que ver mucho con el grado histológico y el tamaño tumoral al que nosotros pues, nos tenemos que enfrentar. La recurrencia local con un margen positivo puede llegar a ser tan alta como del 28%, dejándonos un índice de un 72% probablemente de no recurrencia local, pero ya un 28% hablamos de un riesgo bastante interesante, bastante alto como para una institución. Por eso hay que tener cuidado al exponer esta estadística, y la mayoría de márgenes positivos ocurren en pacientes que han tenido una necesidad de reintervención
en instituciones no oncológicas. La recurrencia local con margen negativo es del 15% en global, y esto es pues globalmente lo que se enseña. En nuestro hospital, la tasa de recurrencia local es del 3%. Antes era de 0, como está en la diapositiva, pero tuvimos que actualizar este dato debido a que en este año tuvimos una recurrencia local de un número proximal. Sin embargo, al hacer el cruce de estadística llegamos al 3%. Esto nos alarma un poquito porque casi duplica el índice global en esqueleto inmaduro, que es del 1.7%, pero debemos tomar en cuenta que nuestra serie no es tan grande como de otros países que publican este tipo de índices, como son Estados Unidos o China, que son los que más osteosarcoma indican que tienen pues necesidad de cirugía como tal. Debemos tomar en cuenta pues que la estadística engloba pacientes con recurrencia local por cirugía sobre sarcoma inadvertido para las reexéresis, pero en este caso pues debido al problema del tamaño tumoral, pues quizás podríamos hablar de que probablemente esta paciente se pudo haber beneficiado de una amputación, pero cuando nosotros valoramos también que podemos realizar una cirugía con un margen efectivo, y como fue en este caso, el margen fue bueno, el resultado fueron márgenes amplios, con márgenes negativos para tumor, pues lastimosamente debido al tamaño tumoral y alto grado, tuvimos este problema con nuestra estadística. Los sarcomas fracturados son otro problema importante que tenemos que valorar, puesto que esto es una indicación relativa para salvamento. Estamos al borde de una amputación, pero esto puede ser sobrellevado si es que logramos nosotros realizar una inmovilización adecuada y un control del hematoma que no contamine más planos quirúrgicos o más planos anatómicos. Es el caso, por ejemplo, de esta paciente que a sus 14 años debuta con fractura de su fémur distal, epicondilia principalmente, con un osteosarcoma, que posteriormente a su quimioterapia de neoadjuvancia vemos cómo se engloba el hematoma, engloba el tumor, principalmente en un sitio aislado, con un buen margen oncológico que podríamos darle durante la cirugía y separación del paquete neurovascular. Sin embargo, vemos esta skip metástasis que ya traducía mal pronóstico, pero al ser un problema de oligometástasis con cercanía al tumor primario, pues fue factible hacer una cirugía de exéresis con un salvamento. En este caso, pues como podemos ver en esta fotografía, pues la cirugía fue todo un éxito. La paciente al momento lleva 6 años de su salvamento y no ha tenido necesidad de otro tipo de controles, de otro tipo de tratamientos, porque no hemos visto metástasis pulmonares y tampoco hemos visto su recurrencia local. Entonces, con esto podemos dejar sentado que la cirugía de una fractura de un osteosarcoma puede ser posible. En niños menores de 8 años o con proyección de discrepancia mayores a 8 centímetros, podemos utilizar el peroneo vascularizado como una opción bastante importante, bastante buena. Lo hacemos, pero el peroneo vascularizado globalmente tiene que ser realizado en un segundo tiempo. Entonces es aquí cuando podemos nosotros hacer uso del espaciador de cemento para que culmine la quimioterapia adyuvante y posterior a ello pues disminuye el índice de complicaciones como trombosis de la reconstrucción oncológica, y con ello pues tener un mayor éxito del peroneo vascularizado como tal. Otras técnicas quirúrgicas que existen hoy en día, que se practican mucho en otros países, aquí en Latinoamérica, es la pasteurización tumoral. ¿En qué consiste la pasteurización tumoral? Hacer la exéresis, ¿sí? Con un margen amplio, margen efectivo, pero este tumor tiene que ser sometido a técnicas especiales para causar su ablación de la estructura ósea como tal. ¿Qué es lo que se hace? Se le sumerge en agua hervida, en agua hirviendo, por lo menos por unos 30 minutos, o en nitrógeno líquido, o se realiza radioterapia a grandes dosis. Luego, lo que se hace es una limpieza del espécimen como tal, y todo el tumor que estaba en la estructura ósea, pues tiene que ser desbridado en una mesa aparte y se envía todo el material, pues no puede ser valorado por patología porque existe alto daño de las estructuras y no podemos valorar tampoco
el porcentaje de respuesta a la quimioterapia de neoadjuvancia, que también es un factor de valoración para el pronóstico del paciente. Es por ello que no se utiliza globalmente este tipo de técnicas. Aparte de eso, se realizan osteosíntesis con huesos que previamente fueron tumorales y existen riesgos de fracturas. Han existido fracturas de infecciones que luego han requerido también amputación. Eh, quienes defienden este tipo de técnicas, pues dicen que son muy buenas. En el hospital no lo hemos hecho, no tenemos nosotros series grandes que permitan decir que esto es efectivo y preferimos nuestras técnicas convencionales de injertos cadavéricos o emplear megaprótesis siempre y cuando pueda ser posible. Las megaprótesis de alargamiento siguen siendo un problema por la adquisición en nuestro país, su costo tan elevado desde los 45.000 hasta 85.000 dólares y la no confección de este tipo de materiales localmente hacen de esta opción bastante difícil de encontrar. Su disponibilidad no es fácil como con los otros implantes. Aparte de eso, pues al estar nosotros involucrados en un sistema de salud en el que también existe limitación de recursos, esto tiene que ser bastante discutido y pues no es fácil encontrar un proveedor que pueda ayudarnos con ello. La rotacionplastia es una cirugía en la cual cuando el fémur distal está muy comprometido y la indicación es una amputación, pero el paquete neurovascular puede ser resecado, se realiza una inversión de la dirección del pie y del tobillo, de tal manera que el talón viene a suplir a una rodilla, con el tobillo principalmente, y se calza una exoprótesis que tiene un zapato en el sitio donde sería la rodilla y permite una mejor funcionalidad. El problema de este tipo de técnicas es que a pesar de que son altamente efectivas, los familiares no aceptan este tipo de técnicas por la imagen y la estética propiamente, más que todo de la figura externa. El problema vascularizado, como ya les había mencionado, pues se realiza globalmente en 2 tiempos y cuando existe éxito de este tipo de cirugías, pues son muy buenas para discutirlas y emplearlas como uno de los métodos de reconstrucción en esqueleto inmaduro. En este paciente nosotros también hemos utilizado un injerto estructural. Importante comentar que este paciente es un superviviente de retinoblastoma, tiene autismo también. Hoy en día este paciente pues conserva su extremidad superior, tuvo un osteosarcoma en su húmero proximal. Se realizó una técnica de reconstrucción con una capsulodesis al codo. Este injerto era un injerto cadavérico de radio distal de un paciente, de un señor que había sufrido un accidente en motocicleta y pues tuvo una fisura de su radio distal. Este paciente debió ser revisado en los últimos días debido a un problema de fractura de la injerto. Se había completado la fractura que su donante se había realizado durante el accidente y eso nos obligó a hacer esta revisión, pero el paciente aún así conserva su extremidad. Las alternativas para prótesis de alargamiento que nosotros hoy en día vemos, pues tienen que ver mucho con una variación de nuestra técnica, en la cual pues cuando vemos que es factible dejar la pielita un poquito más elongada para que el crecimiento de la contralateral iguale su longitud en un tiempo posterior, se puede realizar esta técnica, pero tiene que ser hablada claramente con el paciente y con los familiares para que puedan pues, realizar una buena rehabilitación física. Entonces vemos aquí el caso, como nuestro paciente tuvo una discrepancia de longitud importante y que posteriormente pues ya con el crecimiento logró caminar sin mayor problema. El fémur distal, pues ya para terminar, es una de las áreas anatómicas más comunes que nosotros tenemos en el osteosarcoma. La prótesis metálica, en conclusión, ha sido pues la piedra angular del manejo de este tipo de lesiones y tumores, pero pueden tener otro tipo de complicaciones que requieren revisiones. El tamaño de los implantes, el tamaño de los tumores ha sido cada vez más grande debido a la pandemia, pero esto no ha sido un impedimento para que nosotros podamos hacer
cirugías de alta complejidad con resultados excelentes, como por ejemplo en este paciente que tuvo un osteosarcoma panfemoral. Prácticamente lo único que logramos rescatar de la descomposición biológica es la articulación de la cadera, pero estos son los resultados finales de esta reconstrucción, que es bastante bueno. Las revisiones de pacientes en los cuales tenían más de 7 años de antigüedad en sus reconstrucciones, pues vemos como también hemos visto aflojamientos y la necesidad de reconstrucciones con depuración de técnicas quirúrgicas de osteosíntesis y combinación con alinjertos, con esta funcionalidad final de nuestros pacientes. El apoyo de cirugía plástica siempre es importante debido al incremento de los tamaños tumorales. Sin embargo, las infecciones con este tipo de cirugías pueden incrementar en un 8.5% y la falla de tejidos blandos pues puede incrementar aún más los riesgos de infección hacia un 8.9%. Vemos en este caso como hubo una falla de los tejidos blandos que requirieron una reconstrucción amplia, pero a la final pudimos retener la megaprótesis. Y finalmente, valga la técnica que podamos utilizar, siempre es importante hablar con nuestros colegas, pediatras, oncólogos, para poder indicar nuestra técnica quirúrgica, hablar con el paciente y tener una evolución adecuada y con ello un feliz término del tratamiento como tal. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Me despido de ustedes agradeciendo también por su atención y por las preguntas que puedan plantearse. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Felipe Criollo por su participación y por esta muy interesante charla. Y a continuación vamos a seguir con la siguiente. Ok, bienvenidos nuevamente a estas conferencias de la mañana de hoy. Es un gusto para mí dar la bienvenida al doctor Marco Aguilar. El doctor es de la Ciudad de México y su tema es alertas tempranas para sospechar en cáncer temprano. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en estas conferencias. Muchas gracias, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Bueno, la plática que vamos a tener a continuación es acerca de las alertas tempranas para sospechar cáncer infantil. Mi nombre es Marco Aguilar, yo soy médico oncólogo, estoy en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Y bueno, como introducción hay que ponernos en contexto, hay que saber que el cáncer infantil actualmente en el ámbito mundial es un problema de salud pública, como bien lo dijo la doctora Gisela, y esto es algo constante tanto en países en desarrollo como en vías de desarrollo. Esta es una proyección más o menos de lo que ha sucedido en la historia del cáncer infantil en México, y vean cómo el cáncer infantil, conforme pasa el tiempo, desde la década de 70s, 80s, 90s, ha ido incrementando de manera continua. Aquí es importante resaltar que el número de recursos humanos preparados y capacitados para la detección y tratamiento del cáncer infantil, tanto en México como en Latinoamérica, pues obviamente no ha tenido un crecimiento a la par del mismo cáncer. Y por ejemplo, en México, en 2018, que tenemos el último examen de certificación, generalmente el cáncer, hay una proyección de hasta 6.300 casos nuevos por año, pero vean cómo realmente hay hasta 264 médicos certificados ante los organismos de dicha certificación. Entonces es importante que tengamos la sensibilización, tanto todos los médicos de primer contacto como el equipo de salud en general, sobre la conciencia del cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que relativamente podríamos decir que es curable. Hemos visto las series internacionales, por ejemplo, las series europeas o las series de Estados Unidos, en donde ellos reportan hasta casi un 90% de probabilidad de curación o de supervivencia en los niños con cáncer. Y en Latinoamérica, pues obviamente no hemos alcanzado estos
niveles. En México, por ejemplo, tenemos hasta un 70% en los lugares altamente especializados, pero en general, en promedio, en el país nosotros podemos reportar un 50-55%. Lo más importante es que también hay que voltear a ver a aquellos niños, aquellos pacientes que ya se curaron de cáncer, y se ha estimado que, por ejemplo, en la actualidad, cerca de una persona de 640 adultos va a tener historia de haber sobrevivido a un cáncer infantil, esto en el grupo etario de 20 a 39 años. Y es por eso que el objetivo de la plática es la importancia del diagnóstico oportuno. Vamos a hacer un poquito de recuerdo histórico y, por ejemplo, en la década de los 70 el cáncer infantil como tal representaba la 13ª causa de muerte. Actualmente y en los últimos reportes, al menos en el país de México, que es de donde yo soy, el cáncer infantil es la 2ª causa de muerte en la población de 1 a 14 años. Y aquí hay que hacer una acotación muy importante. Es la 2ª causa de muerte solo después de accidentes. Si pusiéramos como causa de muerte enfermedad, sería solamente la 1ª causa. Y bueno, algo muy interesante y algo también muy preocupante en nuestro medio es que 3 de cada 4 niños van a llegar con un diagnóstico tardío. Generalmente el 75% de ellos van a tener etapas 3 o 4 de la estadificación. Y obviamente esto no es culpa de alguien más, sino más que de todos en conjunto. El cáncer, recordemos que la patología del cáncer infantil es una patología que no se desarrolla con el tiempo, con los años, sino que es una patología relativamente de presentación y de instauración rápida, pero también tenemos que ver el entorno del paciente y más en esta actualidad, como ya bien lo dijo la doctora Gisela en la primera plática, esta pandemia pues también ha repercutido directamente sobre la posibilidad de hacer diagnósticos tempranos y oportunos. Y obviamente también un sistema de salud fraccionado como es el de nosotros, el de los latinoamericanos. Por ejemplo, en México tenemos un sistema de salud muy fraccionado en el cual se intenta dividir en primero, segundo o tercer nivel, recordando que este tipo de patologías pues debe ser diagnosticada de manera pronta y expedita. Y bueno, un diagnóstico oportuno nos va a ayudar mucho, va a ser un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque si lo detectamos de manera oportuna y damos un tratamiento, se puede mejorar el pronóstico de la mayoría de los pacientes. No es lo mismo hacer un tratamiento intenso, altamente tóxico, con además cirugías que pueden ser hasta mutilantes cuando es de manera tardía, a como lo vimos en la plática anterior con el doctor Criollo, que un diagnóstico temprano puede dar espectaculares resultados al respecto de salvación, incluso de extremidades o de la vida. Obviamente dijimos ya anteriormente que un diagnóstico temprano va a haber un tratamiento menos intenso y por lo tanto menos morbilidad, menos toxicidad. Y obviamente para el sistema de salud, independientemente del país, el que se hagan diagnósticos tempranos y oportunos va a mejorar los costos de los mismos tratamientos relacionados con ellos. Y a final de cuentas va a haber una mayor cantidad de insumos para más pacientes y la infraestructura, como ya lo vimos, el ejemplo clásico de esta epidemia o esta pandemia es que la infraestructura no es infinita, sino que tiene una limitante y mucho de ello es la gran saturación que tenemos en nuestros países. Y hablando de nuestros países, antes se llamaban países desarrollados o en vías de desarrollo, aquellos ahora actualmente el Banco Interamericano del Desarrollo y la organización, la OCDE, pues ya los clasifica como de altos, medianos y bajos ingresos económicos, pero pues podemos seguir para fines académicos dividiéndolos así. Y los países desarrollados, ellos tienen una atención sofisticada, una infraestructura humana ya previamente capacitada. Ya vimos, por ejemplo, el ejemplo mexicano, que tenemos poca infraestructura o capacitación personal humano calificado. Ellos también además cuentan con técnicas altamente especializadas y muchos recursos económicos. Nuestros países que están entre los de vías de desarrollo que tienen medianos ingresos económicos, pues obviamente los recursos humanos no son suficientes, las técnicas con las que contamos no están totalmente difundidas en la totalidad de nuestros territorios y hay una pobre atención a altos costos. Por ejemplo, en México tenemos un gran problema de salud pública y por lo tanto estamos pugnando por una lucha por la detección oportuna, una optimización de los recursos tanto humanos como técnicos,
Obviamente necesitamos organizarnos y tener bien planteados nuestros objetivos, incluso plantear proyectos de investigación básica, clínica y epidemiológica. Y bueno, nuestros sistemas de referencia y contratransferencia también tienen algunos detalles que resolverse en el momento. Y lo que les decía, como población en todo México, se puede decir que tenemos una supervivencia alrededor del 56% a 4 años, contrastado contra lo que reportan grandes series como puede ser europea por la CIOP o incluso en Estados Unidos, pues ellos reportan hasta 80 o 90%. Nosotros ya vimos que por cáncer en México tenemos alrededor de 2,000 casos por cada año. Es la primera causa de defunción por enfermedad en el grupo de 5 a 14 años. Ya dijimos que solo la supera los accidentes y hemos tenido un incremento constante de los tumores malignos, también principalmente en el grupo de los 15 a 19 años. Y de esta gráfica podemos puntualizar que nuestro gran problema es, número 1, el diagnóstico tardío, y el número 2 será esta población de adolescentes y adultos jóvenes que prácticamente cuando están en esta situación es cuando dejan de tener la protección tanto familiar como de la escuela, empiezan a ser económicamente activos y esta población específicamente se ve más vulnerada. Y bueno, en cuanto a la duración del diagnóstico en el proceso de atención en nuestras 31 entidades federativas o estados, vemos cómo tenemos un promedio nacional de 12 días de retraso. Obviamente los estados que tienen más retraso son aquellos que están localizados en zonas más marginadas, por ejemplo, aquellos del sur del país, por ejemplo, Chiapas, Veracruz o Oaxaca. Y bueno, no solo es la cuestión, como habíamos dicho, en cuanto a lo referente del sistema de salud, también tenemos que decir que una vez llegado a un hospital o un nivel de atención, en el caso de México, segundo o tercer nivel de atención, en donde ya tenemos teóricamente atención especializada, también hay un retraso en el diagnóstico. Entonces, todo esto se va unando para hacer un retraso total bastante malo. Y vean cómo cuando el paciente acude con un médico de primer contacto, ya sea pediatra o no sea pediatra, pues definitivamente es uno de los factores más importantes. Si el médico de primer contacto no tiene pensado, no tiene en mente la posibilidad de un diagnóstico de cáncer infantil, pues lo único que se traduce es en más y más retraso. Y vean cómo muchos de ellos al inicio dieron tratamientos y volvieron a dar tratamientos sin haber pensado en algún momento en cáncer infantil, otros solicitaron estudios de extensión, otros solicitaron exámenes específicos, y en general podemos concluir que también va a depender mucho del tipo de neoplasia. Aquellas neoplasias, por ejemplo las leucemias, como sabemos, son enfermedades de muy rápido crecimiento y obviamente no podemos estar esperando meses. Aún así, en México tenemos un retraso en el diagnóstico, ya contando incluso el retraso intrahospitalario de hasta 4.5 semanas, con una variabilidad de 3 hasta 9.5 semanas. Vean los tumores cerebrales alrededor de 6 semanas, desde 2 hasta 189 semanas, y también salta mucho a la vista aquellos tumores óseos, como ya los vimos con el doctor Criollo. Estos tumores óseos llegan en México desafortunadamente con grandes volúmenes tumorales. ¿Por qué? Por la gran evolución que tienen. Tienen un retraso en el diagnóstico en promedio de 23 semanas, pero hemos encontrado variaciones desde 6 hasta 192. Entonces salta mucho a la vista dos patologías en las cuales como pediatras debemos estar bien sensibilizados. ¿Cuáles son estas? Las que debemos estar por el gran retraso será tumores del sistema nervioso central y tumores óseos. Y por la frecuencia, leucemias y linfomas. Y bueno, por ejemplo, en 174 pacientes que esperaron hasta 4 semanas, se les preguntó cuál era la causa o el motivo por la cual habían llegado tan tarde. 3% reportó miedo en búsqueda de ayuda. El 63% ignoraron los síntomas y sus padres pensaron que no era grave. Esto es algo muy, muy delicado en nosotros como población latinoamericana. Nosotros ignoramos los síntomas como tal, dejamos que el niño siga jugando, pensamos que no tiene importancia, y nosotros como padres somos los mismos que también precipitamos este retraso en el diagnóstico. Solo 2% sintieron vergüenza y 3% se reportaron como muy ocupados. Y vean esos grandes tumores que llegan a nuestros hospitales. Son niños que tienen una enfermedad obviamente de gran volumen y además de ello con extensión a otros órganos, por ejemplo, osteosarcoma con metástasis pulmonares. Y por ejemplo aquí vemos que en México los niños con tumores sólidos se diagnostican más de la mitad de ellos en estadios 3 o 4 o avanzados. Y hay muchos factores que influyen. Hay que hacer un abordaje integral, no nada más es el paciente o el tumor, sino hay que ver todo.
Hay que pensar en la biología del cáncer. Como ya lo vimos, hay tumores o neoplasias que tienen velocidades de crecimiento muy diferentes, y podendo hablar de un espectro desde el linfoma de Burkitt, que es uno de los de más rápido crecimiento en todas las etapas de la vida, hasta tumores más insidiosos como los pueden ser carcinomas. El paciente también es importante, pero también los médicos de primer contacto. Hay que pensar en la prevalencia, en la enfermedad, hay que educar, hay que difundir. Ustedes que están acudiendo a este tipo de congresos, llevar más allá la información, sensibilizar a todo el personal de salud, no solo médicos, sino enfermeras, trabajadoras sociales, todos los que están relacionados con la atención de niñas y niños que pueden tener cáncer. Nuestros sistemas de salud, obviamente, tendremos que reforzarlos y mejorar todas estas líneas de comunicación y de sistemas de referencia y contrarreferencia, y obviamente también sensibilizar a los padres y a los familiares. Nosotros en México hemos emprendido varias campañas, entre ellas una que fue muy importante y que sí dio resultados satisfactorios, porque aunque sea un solo niño detectado, ese solo niño detectado vale la pena todos los esfuerzos, es que sensibilizamos a todos los padres, y además de ello también sensibilizamos a los maestros de educación básica y media. Obviamente los maestros, cuando están en contacto con los niños en una pandemia como la que estamos actualmente, pues esto es difícil, y por eso es que llevamos a más retrasos. Y por ejemplo, retrasos en el diagnóstico. Se hizo una revisión de expedientes en uno de los hospitales de referencia de nuestro país, que es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y en este se revisaron 456 expedientes. Y lo primero que salta a la vista es que los padres acudieron a primer lugar a primer nivel en las primeras 2 semanas, y es por esto la importancia de decir que nuestros sistemas de salud tienen que ser unos sistemas de salud ya no tan arcaicos. Ya esto de estar en el primero, segundo, tercer nivel es poco eficiente, y lo único que conlleva es a retrasos en los tratamientos, sino tendríamos que pugnar por sistemas de salud más dinámicos e integrales. Vean cómo de primer nivel a tercer nivel hay un retraso de 105 días, e incluso ya vimos ese retraso intrahospitalario. Ya en el tercer nivel hay alrededor de 9 días de retraso. Por lo general, cada paciente, antes de tener un diagnóstico de cáncer infantil, visitó alrededor de 4 médicos antes, pero tenemos una gran variabilidad, desde 2 hasta 20 médicos. ¿Y cómo podemos lograr esto del diagnóstico oportuno? Definitivamente la piedra angular debe ser la educación sobre los signos y síntomas de sospecha de cáncer a cualquier persona. Ya lo dijimos, o sea, principalmente a los médicos de primer contacto, pero no solo ellos, todos somos responsables de la demora. Por lo tanto, debemos sensibilizar a padres, a tutores, incluso a los maestros o a aquellos que tengan contacto con todos los niños, para así poder sensibilizarlos y hacer diagnósticos tempranos y ofrecer un tratamiento oportuno. Bueno, esto ya incluso está legislado, incluso lo podemos ver en la visita famosa del niño sano, cuando un niño normal va a su control con el pediatra. Obviamente, dentro de todo lo que un pediatra debe revisar, como crecimiento, desarrollo, las curvas de peso para la edad, de talla para la edad, hay varios objetivos, y dentro de estos, pues nosotros tenemos que sensibilizar al respecto de conocer antecedentes de importancia. ¿Cuántos no tienen antecedentes familiares de cáncer y los pasamos desapercibidos? Establecer muy bien la relación médico-paciente. Recuerden en las entrevistas anteriores que había muchos que les daba vergüenza, que consideraron que no era importante. Todo esto debe estar bien sensibilizado por su médico de cabecera, que tengan la confianza de preguntar si eso es normal o es anormal, porque solo el 10% de los pacientes van a ser asintomáticos. Y bueno, aquí en México la Secretaría de Salud tiene como normado que los niños deben pasar a consulta con el pediatra. Por ejemplo, los menores de 28 días deben tener al menos 2 consultas en un mes, luego 2 meses hasta el año, cada 2 meses ir a consulta o a visita, y luego cada 6 meses hasta los 5 años. Pero si no queremos ser tan estrictos, también hay normas internacionales, y la Academia Americana de Pediatría dice que cuando menos debe haber acudido el paciente con el pediatra 5 veces hasta los 2 años, y luego 3 visitas al año de los 2 a los 6 años, y luego 2 visitas al año de los 6 a los 18 años. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta visita del niño sano? Lo que debemos buscar como pediatras o como médicos de primer contacto del recién nacido a los 6 meses, obviamente siempre buscar el reflejo rojo. No es mandatorio hacer exploración de fondo de ojo.
Lo que tenemos que hacer como médicos de primer contacto o como personal de salud de primer contacto no es buscar fondo de ojo, eso es extremadamente difícil en un paciente menor de 6 meses. Lo que tenemos que hacer es en una habitación oscura, con un haz de luz, ni siquiera se necesita un oftalmoscopio, se necesita una lamparita, y con ese haz de luz buscar el reflejo rojo. Reflejo rojo es normal, la presencia de reflejo blanco o leucocoria debe alarmarnos. Como tal, la leucocoria no es criterio diagnóstico de retinoblastoma, pero sí es criterio diagnóstico de alarma, como bien lo dice el título de la plática. La leucocoria puede ser secundaria a catarata, puede ser secundaria a persistencia de la vascularidad del cristalino, puede haber estado relacionado con prematurez y exposición a oxígeno. Pero nosotros, o bueno, la gente de primer contacto no debe enfrascarse en que si eso no es alguna de estas patologías. Lo que debe hacer es referirlo de manera temprana y oportuna a un centro de tercer nivel o a una exploración oftalmológica para que descarten de primera instancia retinoblastoma. Al año de edad se tiene que hacer de manera rutinaria la toma de biometría hemática y una exploración física completa. Siempre es mandatorio e importantísimo hacer una exploración física completa porque podemos detectar cosas como el no descenso del testículo al saco escrotal, y si no lo detectamos antes del año de edad podemos arriesgar a nuestros niños o poner factores de riesgo para cáncer testicular en etapas de adolescentes o adultos jóvenes desde 1, 10 hasta 50 veces si no se detectó antes del año de edad. Y bueno, a los 3 años siempre tomar la presión arterial también puede ser algo característico o algo orientatorio de un tumor a nivel renal. Otras intervenciones de los 4 a 6 años, siempre nuestra exploración física completa, y de los 12 a los 15 años, tomar biometría hemática completa anual en mujeres y niñas, mejor dicho, enseñar sobre la importancia de la revisión testicular en hombres y de mama en mujeres, porque, como dijimos, este grupo etario de adolescentes y adultos jóvenes, pues tenemos foco rojo en cuanto a tasas de supervivencia, y siempre, pues el que busca encuentra. Lo que hablábamos sobre qué es más frecuente, el interés no es que aprendamos exactamente cuál es la incidencia o prevalencia de cada una de las enfermedades, sino que estemos sensibilizados sobre los primeros, las primeras neoplasias en orden de presentación. Siempre leucemias y linfomas, pues prácticamente se llevan más allá del 50-60% del cáncer infantil, y es por eso que la gran mayoría de los signos y síntomas están enfocados a leucemias y linfomas. Ya vimos las neoplasias intracraneales, estos tumores cerebrales que tienen retrasos grandísimos en el diagnóstico, los tumores germinales, el osteosarcoma y los sarcomas de tejidos blandos. Y bueno, para hacer un diagnóstico oportuno, nosotros tenemos que buscar muchos signos y síntomas. Realmente sería una lista interminable, pero como vimos la gráfica anterior, tendremos que orientarnos por frecuencia, y al menos el 85% de los niños con cáncer infantil va a presentar alguno de estos datos. Puede presentar masa o tumor abdominal, hepatoesplenomegalia, palidez o petequias, asimetría de amígdalas, adenopatías generalizadas, una red venosa colateral o un aumento de volumen testicular. Y en cuanto a cada una de ellas, de las más importantes en cuanto a las masas abdominales, puede haber síntomas desde ser completamente asintomáticas hasta llegar con un cuadro franco de abdomen agudo. Por lo tanto, tenemos que tener una muy buena acuciosidad a la exploración física. Puede haber dolor, puede haber vómito, constipación, obstrucción intestinal, dependiendo obviamente del tamaño de este tumor y de la afección, ya sea por efecto de masa o no de los órganos o vísceras alrededor. Lo más común en cuanto a niños pequeños es que sea hepatoblastoma, pero también un tumor de Wilms o un neuroblastoma. La fiebre es un dato importantísimo que como pediatras y personal de primer contacto tenemos que estar sensibilizados, pero no toda fiebre es igual a cáncer, así como no toda fiebre tampoco es COVID. Fiebre de difícil control que no responde al tratamiento antipirético, que no se explica por causas infecciosas y que es mayor o igual a 38 grados centígrados, pero que ha persistido por más de 3 semanas. Obviamente no vamos a estar esperando a que se le quite la fiebre meses. Si ya tiene más de 3 semanas, obviamente se tendrá que pensar o a realizar una referencia oportuna al siguiente nivel. La evaluación que vamos a realizar con estos pacientes pues puede ser de primera instancia biometría hemática con cuenta de diferencial, además de un frotis de sangre periférica y un aspirado de médula ósea en caso de que tenga alguna citopenia o que encontremos algo anormal que nos llame la atención.
La pérdida de peso también es importante. La pérdida de peso, esta pérdida tiene que ser continua y no intencionada. Hay que buscar además datos en el paciente, como por ejemplo en la biometría hemática, si tiene citopenias, bicitopenia o pancitopenia, si presenta además palidez, hematomas, artralgias, adenomegalias, visceromegalias, fiebre o incluso fatiga. La otra, que es muy importante por lo que decíamos en el retraso y la orden de presentación, son los tumores en el sistema nervioso central. Y uno de los datos pivotes e importantes para sospechar en tumores del sistema nervioso central es la cefalea. ¿Y cómo vamos a pensar en la cefalea que nos haga pensar mal directamente y decir que está asociado o no a un diagnóstico de un tumor o una neoplasia intracraneal? Pues número uno, tenemos que interrogar y analizar bien cómo se presenta esa cefalea. Generalmente la cefalea que se asocia a tumores intracraneales es una cefalea que es constante. Esto es que con los días siempre se está presentando. La cefalea se presenta de predominio nocturno. Al ser en la noche, la cefalea va a despertar al niño y eso es un dato característico que tenemos que estar muy sensibilizados, que este dolor de cabeza despertó al niño. No al revés, la cefalea tensional o la cefalea por distintas otras causas, pues puede ser durante el transcurso del día. La cefalea que se asocia a un tumor intracraneal es esa cefalea que después de que el niño está en posición horizontal, acostado, las presiones se van regularizando y después van aumentando, y es por eso, o esto explica que la cefalea se presente durante en la noche, más que nada en la madrugada, y despierte al niño. Muchos lo asocian a vómitos en proyectil, pero aquí, ojo, vómitos en proyectil es muy difícil identificarlo como tal, y no todos los tumores intracraneales van a tener un vómito en proyectil. Entonces, más que casarnos con la idea de que vómito en proyectil es igual a tumor intracraneal, deberíamos cambiar nuestro pensamiento y asociarlo ahora a una cefalea incrementándose en la noche que despierta al niño. Esa sí es de foco rojo. Siempre se puede acompañar con una exploración armada y nosotros buscar en el fondo de ojo, ahora sí, si hay borramiento o no de la papila. Y de acuerdo a estos hallazgos hay que valorar estudios de imagen. Se han reportado varios estudios en donde sí se asocia o no con datos de foco de alto riesgo. Estos serían alguna parálisis o alguna focalización. Esto sería ya algo inmediato. Y por último, las adenomegalias. Las adenomegalias es bien importante que como personal de salud estemos acostumbrados a ellos. Recordemos la curva de Scammon, y esta curva nos habla de la velocidad de crecimiento de los distintos órganos y tejidos. Sabemos que los niños lactantes preescolares van a tener un crecimiento acelerado del tejido linfático, pero nunca, por más que esté acelerado el tejido linfático, vamos a tener una adenomegalia de más de 5 centímetros. Por lo tanto, vamos a pensar siempre en la edad del paciente y en la localización del paciente. No es lo mismo un ganglio palpable a nivel epitroclear que un ganglio palpable a nivel inguinal. Ambos se podrían palpar, pero de entrada, nunca ustedes deben palpar en región epitroclear un ganglio. En cambio, en región inguinal, en el triángulo de escarpas, ahí se puede palpar de manera normal. Por lo tanto, vamos a considerar un aumento del tamaño cuando miden más de 10 milímetros. Epitroclear ahí baja, porque normalmente no deberíamos palparlo, y si lo palpamos de más de 5 milímetros, eso es maligno hasta no demostrar lo contrario. Y vean cómo la gran diferencia inguinal hasta 15 milímetros. Las localizaciones importantes y en las cuales nunca debemos encontrar nada de este tipo de ganglios serían en fosa poplitea, occipitales, epitrocleares, supraclaviculares. Estos siempre nos deben hacer sospechar en cáncer infantil. La consistencia también es importante. Algunos lo reportan como consistencia aulada, es una consistencia firme y gomosa. Y la adherencia también a tejidos adyacentes y conglomerados ganglionares también nos habla de malignidad. La asimetría también es importante en extremidades. Hay aumento de volumen progresivo que esté asociado o no. Es bien importante esto, incluso puede no ser doloroso y generalmente se presenta de manera unilateral. Los principales diagnósticos en las extremidades a los que tenemos que descartar principalmente en adolescentes sería sarcoma de Ewing y osteosarcoma. Y siempre es bueno tomar una radiografía comparativa de ambas extremidades. Y lo que sí definimos desde un inicio es que las patologías infantiles por definición son de inicio abrupto, se puede asociar o no a edema, lo que sí podemos tener o no una masa palpable y limitación a la movilización. Tanto es así que muchos están en el debate de que si algún traumatismo ocasionó la neoplasia,
Más bien nosotros consideramos que la neoplasia ocasionó limitación a la movilización o torpeza y esto precipitó la caída o el golpe o el traumatismo en la región. Y la masa mediastinal, obviamente también en pediatría tenemos que estar muy sensibilizados al respecto porque no es lo mismo una masa mediastinal en un niño que en un adulto. La masa mediastinal en un niño es mucho más aparatosa y de instauración mucho más rápida y por lo tanto se puede presentar con tos esporádica de larga evolución, disnea, ronqueras, sibilancias unilaterales. Esto es importante saberlo porque en un servicio de urgencia, si nosotros sedamos y relajamos a un paciente que tenga una masa mediastinal, le quitamos todos estos mecanismos de compensación y obviamente podemos ocasionar nosotros mismos un paro cardiorrespiratorio secundario. Aquí le quitamos todos sus mecanismos de compensación. A la exploración física va a haber presencia de ingurgitación yugular, plétora facial, el famoso cuello en pellerina y datos francos de dificultad respiratoria. Otros datos, todos estos datos son importantes que estemos sensibilizados para que no lleguen a estas grandes evoluciones. Por ejemplo, el niño de abajo de la derecha, un sarcoma indiferenciado, que después vimos que era un sarcoma sinovial, que prácticamente pesaba 3 kilos ese tumor. A la fecha sigue vivo después de 7 años. Después de un tratamiento multimodal en conjunto con cirugía, con radioterapia y nosotros con quimioterapia, pero tenemos otros, por ejemplo, esas tinnias capitis, esa tiña en los lactantes que no sabemos qué tienen, que le damos múltiples tratamientos y no remite, incluso asociado a dermatitis del pañal tan franca como la de este lado. Esto puede estar asociado a una histiocytosis de células de Langerhans y siempre tenemos que por lo menos o al menos considerar el diagnóstico, la leucocoria o incluso una protrusión del ojo. Esta paciente es una niña que tiene un rhabdomyosarcoma embrionario, afortunadamente en órbita es de buen pronóstico porque de manera temprana podemos ver el volumen tumoral y dar tratamiento temprano. Y por último, pues es importante conocer todos los problemas. El pediatra o el médico de primer contacto debe pensar para poder detectar y manejar las manifestaciones clínicas y complicaciones asociadas a los padecimientos oncológicos, ya que, como lo dijimos durante el desarrollo de la plática, va a repercutir directamente sobre el pronóstico del paciente y la posibilidad de que se cure o no. En resumen, pues vean este acrónimo de Children. Lo que es muy importante es que aquellos niños que tengan pérdida de peso continua, dolores de cabeza con vómitos por la mañana y que despierten en la mañana por el dolor, edema o aumento de volumen o incluso dolor en las extremidades, alguna masa en el abdomen, desarrollo o no de la mancha blanca o afectación en la agudeza visual, fiebres recurrentes que no tengan una explicación o un fondo infeccioso, sudoración excesiva como los síntomas B o incluso alguna palidez o algún síndrome hemorrágico como pueden ser púrpura, petequias o moretones francamente, pues nos deben hasta orientar hacia un diagnóstico de cáncer infantil. ¿Y qué mensajes debemos llevarnos a casa? Número 1, el cáncer en pediatría es frecuente, no es algo infrecuente, ya vieron que incluso es de las primeras causas de muerte en nuestro medio, es la segunda causa de muerte en 14 a 15 años solo después de accidentes en México. Es un grupo de enfermedades que el médico, tanto de primer contacto como todo el sistema de salud o todo el equipo de primer contacto debe sospechar oportunamente y ante cualquier signo o síntoma de estos que ya vimos o recurrente, inmediatamente referir a una atención especializada porque la referencia temprana le va a dar una mayor posibilidad de curación y en general el cáncer pediátrico se cura cuando es tratado por una institución de tercer nivel o altamente capacitada y, por ejemplo, en nuestro hospital podemos reportar desde un 70% de supervivencia en nuestros niños con cáncer. Muchas gracias y esperamos sus preguntas. Muchas gracias a todos nuestros excelentes conferencistas de la mañana. Doctor Aguilar, realmente una charla espectacular con perlas, con datos importantes para nosotros como pediatras, tener una visión muy clara de cuándo preocuparnos ante estos hallazgos físicos. Realmente, mil gracias por compartir tan excelentes conocimientos. Tenemos una pregunta para usted, mi doctora Aguilar. En caso de adenopatías, ¿cómo sugeriría usted hacer el seguimiento en ese paciente? Definitivamente, gracias doctora, definitivamente las adenopatías son un foco rojo en pediatría. Esto no quiere decir que una adenopatía es igual, emánalo directamente al oncólogo o a la atención especializada. Ustedes como pediatras o como personal de primer contacto, número 1, ver el tamaño. Ya dijimos que si es un tamaño de 10 milímetros, es un tamaño relativamente pequeño, podemos vigilarla.
¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Como la principal causa de adenopatías en pediatría es infecciosa, lo que se recomienda inicialmente es dar tratamiento. Obviamente no les voy a decir que antibiótico directamente, sino como pediatras evaluar si el paciente cursa con una infección bacteriana o viral. Si consideran que está cursando con una infección bacteriana, dar tratamiento dirigido con antibióticos y siempre evaluar más o menos a una semana ya con tratamientos. Y a pesar de que ya se inició tratamiento dirigido con antiinflamatorios y con antibiótico, enviar después de esta semana directamente a una evaluación por un especialista. Lo que sí es importante es que están proscritos dar tratamientos con esteroides, basados en esteroides, porque sabemos que el mismo esteroide por sí solito puede ocasionar remisión temporal de la enfermedad. Y no solo eso, cuando ya llegan con nosotros a un lugar especializado, aquellos pacientes que fueron expuestos a esteroides, obviamente son pacientes que ya tienen una resistencia per se generada por el mismo esteroide y el pronóstico es mucho más adverso. Entonces, la respuesta o la conclusión sería, como pediatras o como personal de primer contacto, si encontramos adenopatías sugerentes de infección, dar tratamiento, pero si estas persisten más allá de 1 o 2 semanas, inmediatamente mandar a un servicio especializado. Obviamente, hacerse armar de distintos exámenes, por ejemplo, una biometría hemática completa, pero sí ustedes recuerden que a pesar de que nuestro principal diagnóstico en esta etapa es la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfoblástica aguda no se hace diagnóstico por biometría hemática, se hace diagnóstico por aspirado de médula ósea y eso ya es un estudio de especialidad. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, en este momento tenemos que dar por terminada esta sección de conferencias, reiterándoles a cada uno de los conferencistas, doctora Sánchez, doctor Criollo, y a usted, mi doctor Aguilar, y esperando, ojalá, pasando esta pandemia, poder encontrarnos en forma personal en nuestro país, que hubiera sido un gran gusto para nosotros tenerlos acá. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias Hasta luego. por su asistencia. Muchas gracias. Queridos papás y mamás, vemos que han descubierto que la crianza puede no ser exactamente lo que imaginaban. Sin duda, está repleta de amor y momentos felices, pero la alimentación del bebé sigue siendo un tema que suele preocupar. Y es probable que se sientan confusos, con tantos consejos, recomendaciones, tendencias y opiniones contradictorias. Estamos con ustedes y sabemos que juntos podemos cambiar las cosas. Hemos visitado hogares en distintas partes del planeta para conocer mejor cómo se vive la crianza hoy en día. El amor, las lágrimas, la culpa, las alegrías, los miedos y a veces la soledad que acompaña ese primer año tan especial. Esto nos ha inspirado a hacer más por todos los papás y mamás. Por ese motivo, hemos empezado cambiando nuestras políticas sobre crianza. Tan solo un primer paso para apoyar a las nuevas familias. Este es nuestro compromiso, entender lo que significa ser padre y madre hoy. Crear un espacio para compartir conocimientos y datos reales. Facilitar que su voz se escuche en todo el mundo. Escribir un nuevo capítulo en la crianza moderna para que puedan sentirse respetados y satisfechos con sus decisiones. De modo que puedan centrarse en lo que realmente importa. Criar a un bebé sano y feliz sin tener que preocuparse del resto.